Ya he hablado un poco de nuestra historia de amor y de nuestra cita romántica Ah, vale, cada... podemos anunciarlo al mundo, ¿no? Que estamos juntos, yo y Antonio, desde hace años. Podemos. Y ahora pienso, o sea, el español no es un idioma difícil, pero como yo no era el primer idioma que aprendía solo, de forma autónoma, así completamente autónomo y muy pasivo también. O sea, obviamente he hablado español, he hablado online, pero no tanto. No lo recomiendo. O sea, recomiendo escuchar tanto, pero creo que ayuda mucho a hablar. No me suena bien porque he escuchado muchísimo el español y Exacto. tengo esa intuición lingüística que ¿no? Esa cosa que me dice, a ver, no suena bien, no es correcto. Exacto. Y eso es lo que te da, creo, la experiencia pasiva, Mm, mucho. efectivamente. Bienvenido al podcast Andalusian Spanish to Go, el único podcast centrado en el acento andaluz para estudiantes de español de nivel intermedio y avanzado. Antes de empezar, recuerda que puedes usar la transcripción más glosario de este episodio y de todos los episodios del podcast totalmente gratis para así aprender el doble. Como has visto, para este episodio he invitado a mi amigo Davide Gemello. Si estudias italiano, es probable que lo conozcas por su canal de YouTube o por su podcast llamado Podcast Italiano. De hecho, yo empecé a estudiar italiano escuchando el podcast de Davide y él fue una de las personas que me inspiró a crear este podcast que estás escuchando y mi canal de YouTube. Años más tarde, yo, que era un seguidor suyo, su fan, le propuse a Davide conocernos en persona en Turín y desde entonces, pues somos amigos. Davide es políglota y habla súper bien el español, ahora lo vas a ver. Así que si quieres escuchar una charla entre dos amigos friki de los idiomas, pues quédate escuchando el episodio. Empezamos. Muy buenas, Davide. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Antonio. Estoy muy bien, muy contento de estar contigo en tu podcast. Me alegro, me alegro. Me hacía mucha ilusión que vinieras. Luego, conforme vayamos hablando, los oyentes van a entender por qué. Pero para que la gente que nos está escuchando sepa por qué te he invitado a ti concretamente a este episodio, cuéntales por qué hablas español y cómo lo aprendiste. A ver, a mí me gustan los idiomas. Ahora ya no tanto, de hecho. O sea, ya no aprendo los idiomas como antes, digamos. Pero el español es el segundo idioma que aprendí hace ya, creo, 12 años o algo así. Creo que empecé en 2012 o algo así, después del inglés. Y empecé porque me gustaba mucho el inglés. Me gustaba aprender inglés. Y vi un vídeo de una persona que tú ya has entrevistado, un políglota italiano muy famoso, que es, bueno, famoso entre comillas, ¿no? En este mundo, Luca Lampariello. Y él hablaba de lo guay que es o que está. Bueno, ya me ¿Qué dirás es? tú que de lo guay que es aprender idiomas. Y yo pensé, ostras, me gusta mucho el inglés, ¿por qué no empezar otro idioma? Entonces empecé con el español y nada. Yo empecé con un método que se llama Asimil y de hecho, o sea, lo usé durante unos meses, después paré. O sea, porque me parecía complicado. Y ahora pienso, o sea, el español no es un idioma difícil, pero como yo no era el primer idioma que aprendía solo, de forma autónoma, tuve unas dificultades, o no sé, no me recuerdo qué es. Yo también tengo muy mala memoria, como tú me has dicho en mi podcast. Que Yo tenéis también. que ir a escuchar. A escuchar, claro, si aprendéis italiano. Pero me acuerdo que paré durante tuve un parón durante unos meses y después lo retomé y, y esa vez, y esta vez, la segunda vez que empecé, digamos, fue bien, todo fue bien, nunca Mm. paré. Eh, me acuerdo que usé muchísimo, o que usaba muchísimo YouTube y ahora, o sea, no había tantos canales de español como hay ahora, pero lo que hacía yo es ver mucho a los bloggers
Mm. de España que había en esa época y también de Latinoamérica. Incluso algunos que ahora ya no hacen vídeos o que tuvieron controversias muy grandes, como un chaval que se llama J. Pelirrojo. No sé si lo conoces, pero bueno, hubo unos escándalos, pero relacionados con su persona, pero a mí me gustaba mucho y él hacía como un blog diario. Entonces Hostia. yo cada día lo veía y era como de 20 o 30 minutos. Y era Mm. genial porque era realmente una manera de escuchar a español de España, de Madrid, por eso tal vez tenga, no sé, un acento más de Madrid, no lo sé, aunque alguna Mm. persona me Mm. dice que parezco catalán. Y nada, lo hacía cada día y lo hice durante unos años. Y bueno, y otras cosas también, pero... Y eso me ayudó muchísimo. Después empecé a hablarlo. Tuve una fase argentina que tenía un acento Me encanta argentino tu porque... fase argentina. Sí, porque conocí a unas personas argentinas aquí en Turín, en un intercambio que tú conoces, porque has vivido en Turín. Y con ella, o sea, acabé en la comunidad argentina de Turín. Entonces, o sea, todos hablaban con ese magnífico acento, con ese acento argentino tan estupendo, tan maravilloso, y yo también empecé a hablar así, pero después, o sea, cuando esa fase se acabó, volví al español más de España. Y nada, Ujú. ahora ya no tengo tanto contacto con el idioma, así que básicamente solo hablo contigo, pero ya no veo nada, casi nada, no escucho nada y por eso, no sé, a veces no tengo esa rapidez, esa fluidez, Mm. ¿no? Cognitiva, no me salen las palabras, digamos, pero bueno, más o No, menos. pero lo hablas súper bien, como ya estáis escuchando, chicos. De hecho, es verdad que tú, David, en mi opinión, tienes muy, muy buen oído. Y a mí me sorprendió mucho cuando nos conocimos, ¿no? Como ves, Davide ha conseguido alcanzar un nivel avanzado de español, pero sé que muchos de vosotros todavía estáis bloqueados en ese nivel intermedio y no conseguís dar el salto a un nivel más alto. Y esto es mucho más común de lo que parece, estudiante. Es tan común que incluso tiene un nombre, el plató lingüístico. Este estancamiento en el que se encuentran muchos estudiantes que sienten que ya no progresan con el idioma o que lo hacen de forma muy lenta. Para ayudarte a salir de ese estancamiento, escribí mi ebook Cómo pasar de intermedio a avanzado, de B2 a C2. Es un ebook de más de 30 páginas donde recojo toda mi experiencia como profe y también como estudiante de idiomas que ha superado ese estancamiento. Puedes descargarlo gratis en las notas del episodio o también si estás escuchando el podcast en YouTube, pues por aquí. Y ahora te dejo continuar con la charla con David. Porque chicos, David y yo nos conocimos en Turín cuando yo vivía allí, que realmente David es uno de los motivos por los que yo decidí irme a vivir a Turín. No lo conocía, lo escuchaba en su podcast y entonces decidimos pues conocernos en persona y nos estábamos tomando un café, recuerdo, o un Aperol Spritz. Más bien, recuerdo que era eso. Estamos aquí con el Spritz, el Spritz, El Spritz. el Spritz de Veneto. No estamos en Veneto, pero es una bebida que ahora está muy de moda en toda Italia y creo hasta... Y a mí me chocó mucho el acento de David, porque tenía y tiene, ¿no? Muy buena pronunciación, no muy norteña. Es verdad que yo incluso te veo un poquito de acento catalán. No sé Ujú. por qué, no sé de dónde lo has Creo que cogido, eso pero es de Auronplay, que es un youtuber catalán también, que con un poco controverso, también, es pero, verdad. pero también veía mucho a él, a su canal, Mm, y puede que haya tomado algo de él de manera, ¿cómo se dice? inconsciente, No me ¿no? sale. Quizás. Inconsciente, sí, sí, Ujú, inconsciente. ujú. Sí, yo creo que tú eres un ejemplo de cómo a fuerza de escuchar mucho, porque en tu caso usaste mucho ese input comprensible, al final se te pega el acento, como solemos decir, ¿no? O sea, lo asimilas un poco y tú además pues tienes la capacidad de cambiar, ¿no? Quizás el acento a otro que te es muy familiar como el argentino, que yo personalmente
no tengo esa facilidad, ¿no? Entonces, la admiro bastante porque yo no sé cambiar así, así de acento en lenguas extranjeras, ¿no? Pero entonces, bueno, nos cuentas que básicamente fue un aprendizaje muy autónomo, ¿no? Por lo que me cuentas. O sea, Sí, nada completamente. convencional. Completamente auto. Sí, sí, sí. No tuve clases de español nunca. Qué fuerte, qué Me fuerte. hice así completamente autónomo y muy pasivo también. O sea, obviamente he hablado español, he hablado online, pero no tanto. Ujú. No tanto. Ahora que lo pienso, o sea, he hablado con personas, pero claro, si hubiera hablado más, hablaría mejor, obviamente. Pero sí, todo muy pasivo. Ujú. No lo recomiendo. O sea, recomiendo escuchar tanto, pero creo que ayuda mucho a hablar. Ujú. Y yo no lo he hecho mucho, ahora que lo pienso. Bueno, ahora, chicos, los que estáis en la newsletter ya lo sabéis porque de vez en cuando hablo de David y de nuestro intercambio de idiomas que hacemos o intentamos más bien hacer semanalmente. Últimamente está costando. Tenemos una vida muy ocupada, pero bueno, pues sí que hacemos el esfuerzo, ¿no? Al final de semanalmente dedicar un poco de tiempo, ¿no? Aunque sea media horita en español y media horita en italiano, para que no se pierda, ¿no? Para mantener un poco el nivel, que luego hablaremos un poquito de esto porque creo que es un recurso que pueden usar mucho los estudiantes y que no se usa tanto como deberían, en mi opinión, ¿no? Pero bueno, aparte del español, David, tú eres políglota, tú hablas varias lenguas y además las hablas a un nivel muy alto. Yo sé cómo hablas inglés, lo hablas súper bien. El francés, aunque tú digas que no, también lo hablas bastante bien. Tienes un nivel muy alto en ruso, que es un idioma Ujú. Sí, o bastante menos tenía, por lo común. menos. O tenías, bueno, esto es como todo. O sea, yo tengo el C2 italiano hasta que me preguntas ciertas cosas, ¿no? O sea, pero O sea, bueno, en mi prime, como se dice en inglés, como el español lo uso muy poco y claro. ni lo escucho ni lo hablo. Así que, obviamente. Pero, o sea, escuchar la comprensión no es un problema cuando llegas a un nivel intermedio bajo. Y en mi caso, cuando llegas a un nivel avanzado, no es un problema. El problema es realmente esa, ¿no? Esa fluidez Claro. en la producción. O sea, hablar, sobre todo hablar, porque yo escribir no escribo tanto. Escribo en WhatsApp, sobre todo. Y portugués, yo diría portugués Mm, brasileño en concreto. Intenté aprender otros idiomas, pero sin mucho éxito, la verdad. Así que no, ni voy a decir que lo conozco, pero sí, tuve algunos, ¿cómo se dice? Algunos flirts con otros idiomas. sí, puedes decir también para los oyentes, coqueteé con otros idiomas, ¿no? Coqueteé del verbo Coqueteé coquetear. con otros idiomas. Exacto, exacto. Sí, sí, exactamente. Pero no, pero acabó mal. El coqueteo No acabó acabó muy muy mal. bien. Antes hemos hablado de que tú nunca has dado clases. Dado en español, dar clases también es recibir esa clase, ¿no? Por Mm, ejemplo, de ujú. español, no sé si ha sido el mismo caso para los otros idiomas, pero yo hace poco te contaba, y le he contado ya a mi audiencia, que estoy empezando a aprender griego, que es una lengua que he empezado en varias ocasiones de forma autónoma, no ha prosperado ese intento. Y ahora estoy en algo que se llama la Escuela Oficial de Idiomas, que es una institución a nivel nacional que está en casi todas las ciudades importantes de España, eh, que es pública, ¿no? Y vas a clases en grupo de un idioma, yo pues he elegido griego, y recuerdo tu reacción cuando te dije, pues David, he empezado las clases en grupo de griego y tú me dijiste, uff, qué pereza. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿qué es lo que no te convence a ti sobre las clases de idioma en grupo que pueden ser una de las alternativas más atractivas para un estudiante, ¿no? Quizás porque es más económico, porque, bueno, pues es menos violento quizás que una clase one-to-one, ¿no? Individual con un Ujú. profe. ¿Qué es lo que no te convence a ti de una clase en grupo? Vale, ¿cuánto tiempo tienes?
A ver, intenta ser sucinto, intenta ser breve, pero bueno, dame tu Vale, opinión. vale. El primer problema es que no hay mucho input. Mi filosofía de aprender es aprender a través de input, sobre todo. Bueno, en mi experiencia, y yo he tenido mucha experiencia de clases de ese tipo porque también fui a la universidad, eso no lo dije Es verdad. antes, pero yo estudié ruso en la universidad. Pero bueno, inglés también, pero era más de traducción inglés, porque era universidad para traductores. Em, lo que veo es que se hace mucha gramática. O sea, todo lo demás, el input que hay es muy poco. Mm, Y yo creo que es un problema estructural porque, claro, todos tienen niveles diferentes. Entonces, si haces actividades con input, habrá personas que no entienden nada. mm, Y eso es el otro problema, ¿no? Y es un problema que tiene la escuela en general. Hay personas con niveles diferentes, personas un poco más, ¿sabes?, lentas en aprender cosas y es normal que es así, pero a mí eso me aburre muchísimo porque o sea, si soy el mejor, pero la clase va muy lentamente porque los demás no entienden, a mí eso me enoja muchísimo. A ver, ¿qué más no me gusta? Yo creo que son las dos cosas principales. También se habla poquísimo, se habla muy poco por la misma razón, ¿no? Si hay grupos grandes, no vas a tener mucho tiempo. Depende también de cuánto de grandes son los grupos, pero si son de 20 personas, ¿cuánto tiempo tienes? O sea, si solo se habla durante una clase y tienes 20 personas, cada persona va a hablar ¿cuánto? En una hora, no sé, o sea, 3 minutos. ¿Habrá ventajas? Sí, creo que habrá algunas ventajas. Te puede dar, creo, un poco de estructura a tu aprendizaje. Creo, yo pagué la universidad, bueno, mis padres, para estudiar el ruso. Yo creo que sin ese, ¿sabes? Ese elemento de haber empezado esa carrera, lo habría dejado porque es muy difícil, ¿no? El ruso. Pero en mi caso lo que realmente ayudó fue todo lo que hice solo, ¿no? De manera autónoma. mm, También yo diría que puede ayudar si lo ves como una oportunidad de aprender gramática. Entonces, en la uni o en la escuela, en la academia donde vas, usas ese tiempo para aprender la gramática y el tiempo que tienes para tú, o sea, solo lo usas para hacer cosas más importantes y más divertidas. Es lo que hice con el ruso, ¿no? La gramática la mm, hacía en la uni y lo que hacía solo era sobre todo escuchar y leer también, ver vídeos, cosas así. mm. Es súper interesante lo que has dicho, David, y quiero hacer hincapié en una cosita, ¿no? Tú has dicho, es un poco caca, no es genial el sentir que la clase va muy lento y tú aburrirte. Yo creo que esto es uno de los principales factores que hacen que un estudiante, deje de ir a ese tipo de clases. Por eso yo creo que cuanto más reducido sea ese grupo de personas, más fácil es uniformar ese ritmo y aparte para el profesor también es mucho más fácil, ¿no? Porque es muy complicado como profesor gestionar niveles súper Claro, diferentes. Nadie está claro. contento, ni el profesor ni el estudiante. Creo que puede ser muy útil a los estudiantes italianos, que sé que sois mucho los que escucháis, escuchar de Davide qué consejos da él para, sobre todo, no confundir lenguas tan similares como el español y el italiano. Y además, sé que tú, Davide, pues tienes la experiencia de hablar varias lenguas romances, en este caso, ¿no? Que siempre es un poco problemático, y de hablar en general otras lenguas. Entonces, pregunta número uno. ¿Cómo hacer para no tener este popurrí de lenguas en la cabeza cuando hablas una de ellas, en concreto el Ujú. español? Y cómo hacer para no mezclar sobre todo con tu lengua materna, que es el italiano. Em, ¿Has preguntado el popurrí de idiomas De diferentes idiomas, o sí, idiomas exacto. romances en general de la misma? En general, yo diría que en general.
Ujú. A ver, yo creo que eso va a pasar, eso es normal. A mí me ha pasado, por ejemplo, con el francés. Cuando empecé el francés me salía español, porque Ujú. era el idioma extranjero más fuerte que tenía. Y, por ejemplo, si ya hablas inglés y empiezas con el español, creo que te van a salir influencias del inglés, a pesar de ser un idioma no, o sea, diferente, pero Ujú. es que eso va a pasar. Creo que el cerebro tiene algo como, vale, conozco ese idioma extranjero, voy a coger cosas de allí y usarla en el nuevo idioma extranjero. Es divertido, pero sí, hay que seguir escuchando, sobre todo seguir hablando, porque el Ujú. problema aquí es realmente en la conversación, ¿no? Porque es ahí donde vemos la confusión en nuestra cabeza. Entonces hay que hablar más, seguir hablando. Y no sé, realmente yo no tengo técnicas secretas secretas para esto. Simplemente diría seguir hablando. Si sois italianos o habláis otros idiomas romances, el hecho de hablar un idioma parecido es una ventaja enorme. También puede ser una razón de ser un poco más perezosos, creo, a la hora de hablar, porque comprender es bastante fácil. Entonces, creo que para personas como nosotros es más probable tener un poco esa tendencia a decir las cosas como nos salen en nuestro idioma. Mm. Yo creo que lo que has dicho tú antes, de tener una mentalidad un poco más activa cuando consumimos contenido, es útil. O sea, entender, a ver, ¿por qué has usado este verbo auxiliar de esta forma? ¿Por qué has dicho, has hecho esto? Creo que es algo que tenemos que hacer. Yo recomendaría, yo no lo he hecho, pero creo que tomar clases con profesores, sobre todo profesores que hablan italiano, no, que no te hablan italiano durante la clase, eso es importante, tienes que Importante. hablarte en español, pero que entienden de dónde vienen tus errores y te pueden Mm. explicar, a ver, en italiano tenéis esta cosa, pero en español funciona de manera diferente. Puede ser interesante, pero sí, que no te hablen en italiano, eso es importante. Sí, es verdad. Yo es algo que veo que aprecian mucho mis estudiantes, los estudiantes de esas lenguas que yo hablo, porque lógicamente yo me doy cuenta de la interferencia que están sufriendo, ¿no? Pero quiero resaltar un momento que has tenido, porque es Ujú, muy ujú. demostrativo de lo que estabas diciendo. En italiano es segreto y en español es secreto, y tú has tenido en ese momentito como un lapsus. Pero Claro. claro, eso es un ejemplo, pero Y de ahí la también importa. es curioso porque normalmente cuando en italiano tenemos ato, eto, ito, en español es ado, edo, ido. Entonces estaba, a ver, ¿es segredo? No, pero no me suena bien. No me suena bien porque he escuchado muchísimo el español y Exacto, tengo esa intuición lingüística que ¿no? Esa cosa que me dice, a ver, no suena bien, no es correcto. exacto, Entonces me exacto. sale, vale, secreto. Pero Claro, y te has podía corregido. ser segredo. O sea, si usara las reglas, digamos, mentales, bueno, sería más lógico, pero no suena bien. Al final las cosas suenan bien o suenan mal, ¿no? Y eso es lo que te da, creo, la experiencia pasiva. Mucho. Efectivamente. De ahí la importancia de tener ese input y sobre todo de verte en una situación en la que tengas que corregirte. Yo siempre digo que los errores, o sea, los errores que mejoro son esos en los que he hecho mucho. O sea, son esos que he cometido muchas veces y recuerdo el momento en el que me corrijo o cuando me han corregido, ¿no? Entonces, tú aparte de esa intuición que se consigue con la acumulación de escucha y de absorción, aparte, te has corregido ya varias veces seguramente con esta palabra y con otras. Entonces, de ahí la importancia, ¿no? Claro, De claro. la práctica también. Más allá de practicar por practicar, es practicar para mejorar, que, que es algo, que es lo interesante, Claro, ¿no? claro. Aunque también tengo que decir que hay personas que son más, ¿se dice propensas? O sea, Yes. que propensas a recordar sus Sí. errores.
Y hay personas que les corriges un error y siguen haciéndolo durante siglos. Es así, yo lo he visto en mis estudiantes. Es muy subjetivo, entonces Sí. hay que, ¿sabes? No hay que juzgarse o juzgar a tus estudiantes si eres un profe. Y hay que entender que es muy personal. Vale, David, y ya para terminar, ya he hablado un poco de nuestra historia de amor y de nuestra cita romántica Vale, cada... podemos anunciarlo al mundo, ¿no? Que estamos juntos, yo y Antonio, desde hace años. Podemos. Somos una... No, aquí no, es broma, no quiero que haya confusión. No. Además, bueno, si te siguen saben que no y si me siguen saben que no, o sea que... pero bueno, en cualquier caso, ya he hablado de esta cita que tenemos cada semana o que intentamos tener cada semana, ¿no? Y que yo de Cada verdad, mes. cada mes, últimamente, Mejor. y que yo de verdad que considero que es una de las formas más útiles para mantener, no solo mejorar, sino mantener los idiomas que hablo. De hecho, no eres, no soy monógamo en este sentido, o sea, soy poliamoroso y tengo pues a mi compañero de intercambio francés, a mi compañero de intercambio inglés, ¿no? Y lo intento hacer también y me ayuda muchísimo, pero sé que no es fácil y cuando yo aconsejo esto a mis estudiantes, veo que no les convence esta idea. ¿No? Quizás porque lo ven difícil, porque les da un poco de pereza, porque no encuentran al compañero ideal de intercambio, que es uno de los motivos más comunes. Entonces, qué consejos darías tú para tener un intercambio efectivo de idiomas? Abrir un canal de YouTube, tener seguidores Y que son juntados. tus fans también y como es nuestro caso, ¿no? No lo sé, es difícil porque yo también tuve dificultades a la hora de encontrar personas con las cuales hacer intercambios de idiomas. A ver, tiene que ser una persona que es un poco como tú, pero también que es seria, quiere hacer el intercambio de una manera seria, ¿no? Porque a veces en las apps, ¿se dice apps? O, sí, apps, ¿no? Aplicaciones. Apps, sí. ¿Apps o apes? Apes no Apps, me apps. suena. En las apps puedes encontrar personas que no son serias. Bueno, y que quizás no funcione. Que no haya química, ¿no? Que no haya química y no solo eso, sino que al final sientas que siempre hablas de lo mismo. Bueno, cualquier consejo que tengas para llevar a cabo un intercambio fructífero. Bueno, lo que hacemos nosotros creo que es útil, ¿no? Tener temas y hablar de temas diferentes, porque al final, ¿no? Nosotros, por ejemplo, lo que pasa es que si no tenemos temas o estructura, acabamos hablando de trabajo o de otras cosas que pasan en nuestras vidas, ¿no? Entonces, hay que tener esa estructura, o sea, de qué vamos a hablar hoy o mañana. Nosotros tenemos un poco de perezas, yo sobre todo, específicamente, en prepararme para el intercambio, pero creo que es útil también porque vas hablando de cosas diferentes, con vocabulario diferente y sales un poco de tu zona de confort. También algo que intentamos hacer es tener como un documento, es un Excel, lo que tenemos nosotros en Google Drive, con errores que vamos cometiendo, ¿no? Que a veces, lógicamente, estás ensimismado en la conversación y, bueno, no lo apuntas, ¿no? Porque el objetivo tampoco es que sea algo súper riguroso, ¿no? El disfrutar, pero bueno, sí que es bueno ayudarle a tu compañero escribiéndole sus errores principales para que él pueda mejorar, ¿no? A mí me ayuda mucho. Cuando veo que escribes algo, digo, es verdad porque a lo mejor no me he dado cuenta o a lo mejor es algo persistente que tengo que cambiar. Claro. Otra cosa que diría es tener un día fijo, ¿no? Tener una cita Total. semanal. Porque si no, al final pasan cosas y surgen cosas y al final no tenemos tiempo o no creamos el tiempo, ¿no? En nuestra semana. Entonces, si hay una cita semanal,
te da un poco más de incomodidad, ¿no? A ver, ¿cuál es mi excusa esta vez, no? Lo que hago contigo, yo me invento excusas a toda hora, ¿no? No, pero realmente somos personas ocupadas todos. Y a veces hay prioridades y podemos decir, a ver, tengo que hacer esta cosa. Pero al final, si tienes una cita, eso te hace pensar, a ver, ¿quiero aprender este idioma? O sea, ¿realmente esto es importante para mí o no? Porque son 2 o 3 semanas que estoy posponiendo esta cita. Así que te ayuda, te da un poco es un poco un reality check y al final entiende realmente si tienes la seriedad, ¿no? Como para hacerlo. Pero es como ¿no? Un entrenamiento. Estás cansado pero feliz, ¿no? Te da esa motivación. Yo te agradezco muchísimo que estés aquí, sabes que me hace mucha ilusión, igual que el estar en tu podcast, en el episodio que hemos grabado para tu podcast, pero sobre todo que al final eres un ejemplo para un estudiante de, pues, se pueden cometer errores, de hecho me ha encantado que te corrijas a ti mismo, porque es eso lo que tenemos que hacer con las lenguas, ¿no? O sea, al final usarlas y no importa si nos equivocamos, además enhorabuena por tu nivel porque es increíble. Así que bueno, pues Gracias. muchas gracias por haber venido y por haber dado estos consejos. Ah, bueno, David, aunque seguramente lo saben, pero ¿dónde te pueden encontrar? Vale, por todos lados. YouTube, podcast, mi web, Instagram. Me llamo Podcast Italiano en todos los lugares. Muy simple. Muchas gracias, David. Chao, chao. Gracias a ti. Hasta luego. Espero que este episodio te haya gustado, estudiante, y que hayas aprendido un montón. No olvides darle a me gusta y valorar el podcast con 5 estrellitas para que puedas seguir creando nuevos episodios y ayudándote. Recuerda también descargar la transcripción más glosario para aprender el doble con este contenido y nosotros nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, en el siguiente episodio. Hasta entonces.